Un asteroide del tamaño de un campo de fútbol pasará muy cerca de la Tierra este domingo entre 40 y 90 metros de diámetro, según ha informado el Programa de Objetos Cercanos de la Tierra. Conocido como 2017 BS-V, el asteroide fue descubierto en enero, viaja a una velocidad de 5,8 kilómetros por segundo. Se acercará a una distancia de 1,9 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a 3,2 distancias lunares. Se espera que el paso de 2017 BS-V no represente ningún riesgo y será el primero de varios acercamientos de cuerpos celestes que se producirán en el transcurso del año. Al respecto, un científico de la Agencia Espacial publicó el pasado mes de mayo una lista de varios asteroides conocidos que se aproximarán a menos de 5 lunas de distancia. Como acabamos de ver, las señales en el Sol y la Luna son impresionantes. Dice textualmente su palabra, que dará prodigios en el cielo. Verso 31, el Sol se convertirá en tinieblas y la Luna en sangre, antes que venga el Señor por su iglesia. Día grande y espantoso del Señor. Y además añade el Señor en su palabra, Joel 3:31, Joel 3:21, Joel capítulo 3, versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y aquí voy a esto, ¿qué está pasando en el sol? El sol, la luna y las estrellas están viviendo tremendas señales proféticas en este tiempo. En el sol se están observando fenómenos claros y contundentes como el calentamiento global y el oscurecimiento global. El sol está compuesto por un gas que se llama helio, y el helio es más oscuro que el betún del sábado. Y gigantescas manchas de gas helio han empezado a cubrir la superficie solar, y estas manchas se están expandiendo progresiva y vertiginosamente, a tal grado que las manchas están cubriendo partes importantes de la superficie solar y están tapándolo al sol. Lo cierto es, de acuerdo a las profecías bíblicas, lo vamos a ver enseguida, el sol va a vivir un proceso de oscurecimiento y llegará el día, dice la Biblia, en que el sol quedará convertido en la cabeza de un fósforo que se apagó, negro por completo, calcinado, tela de silicio, tela de luto, carbón, y la luna en sangre. El sol ahora, para colmo, está emanando gigantescas cantidades de radiación ultravioleta y está derritiendo los nevados, está derritiendo los polos, el agua, el reservorio de agua dulce se está derritiendo y se está yendo a los mares. El mar aumenta de nivel y provoca tsunamis y arrasa las ciudades y las tierras. Para colmo de males, la tercera guerra mundial no será por tierra, sino por dos razones: por religión y por agua, para poder sobrevivir. Los grandes reservorios de agua, los glaciares, están desapareciendo. Las cumbres de los Alpes en Sudamérica prácticamente las tenemos peladas. Antes eran cerros cubiertos de nieve. Para colmo de males, se derrite la nieve de los polos, se derrite la nieve de los glaciares y de los nevados, y de pronto descubrimos que debajo de esos cerritos habían tremendos volcanes que empiezan a entrar en actividad y se convierten en una verdadera amenaza para las ciudades circunvecinas. Sí, mi amigo, se avisoran tremendas desgracias en el mundo. Lluvias terribles de meteoritos, caídas de estrellas como la segunda trompeta del Apocalipsis que convertirá al mar en color de sangre. Morirá la tercera parte de los seres vivientes del mar. El color del mar se volverá sangre, prácticamente coagulada. Terrible señal. U otra trompeta del Apocalipsis que describe la caída de un gigantesco meteorito que se estrellará en los ríos y contaminará las aguas dulces y envenenará a millones de personas que morirán por las toxinas de esas aguas. Todo esto nos revela que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y estos sonidos que acabamos de escuchar, que no sabemos su origen, de dónde provienen ni por qué es lo que los provoca, cómo se originan. Todo esto nos está diciendo algo en claro: que el arrebatamiento de la iglesia pronto va a ocurrir. ¿Qué señales más podemos pedirle a Dios? Se están cumpliendo las palabras de Joel: daré prodigios en el cielo, señales en las alturas. Dios está hablando desde los cielos para que el hombre entienda que el tiempo se ha terminado, que el arrebatamiento está a un paso de ocurrir, y nosotros tenemos que prepararnos en santidad porque deberá. Sin lugar a dudas, distinguidos amados hermanos y amigos de Honduras y del mundo entero, cabe mencionar que nosotros como pueblo de Dios creemos en el poder creativo y en la soberanía absoluta y total de Dios sobre su creación.
Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Todo pasa por el control soberano de Dios, sin lugar a dudas. Pero en la naturaleza de este tiempo se han venido presentando una serie de acontecimientos y fenómenos que la misma comunidad científica no los puede explicar. Nosotros creemos que Dios es el creador del universo y quien regenta la naturaleza. La naturaleza no es eterna, no es como los periodistas están diciendo en la televisión, y la naturaleza golpeó, y la naturaleza causó, y la madre naturaleza provocó. No, la naturaleza no provoca nada. Dios, el creador, utiliza la creación para golpear a la criatura cuando la criatura no obedece a su creador. Eso es una ley, es un principio bíblico. El creador utiliza la creación para golpear a la criatura cuando el hombre no quiere obedecer a su Dios. El universo le debe su existencia y su subsistencia a Dios. Vea por favor Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Definitivamente, la fe no es ver para creer, la fe es creer para poder ver. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Vea usted que la fe bíblica es una fe sabia, no es una fe absurda. La fe bíblica no es una fe ilógica. No crean ustedes que yo porque tengo fe voy a ver volar a una vaca. Eso no se llama fe, se llama ingenuidad. La fe bíblica es una fe sabia porque se basa en la verdad, no en la verdad del hombre, sino en la verdad de Dios, la cual es eterna, trasciende el tiempo y el espacio. Por eso entendemos por la fe. La fe nos hace entender, como decía el rabino judío Maimónides, un poco de ciencia nos aleja de la fe, mucha ciencia nos acerca a la fe. La fe y la ciencia no son antagónicos. Muchas cosas en la naturaleza, si fueran investigadas a la luz de la Biblia, se entenderían mejor. El grave problema de los científicos es pensar en su intelecto que por leer la Biblia y por creer lo que la Biblia dice, dejarán de ser intelectuales y científicos y perderán la admiración del hombre. Y el problema de los teólogos es creer que por investigar la ciencia dejarán de creer lo que creen, se volverán racionales, entenderlo todo con la razón y al final se volverán ateos. Y no es así. Definitivamente no. Aquí estamos viendo que por la fe se puede entender cosas. ¿Como cuáles? Sencillamente esta, que es tan importante. Haber sido constituido. Quiere decir puesto en orden, en su lugar preciso. Constituido el universo por la palabra, el verbo de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis amados hermanos, por la fe entendemos que este universo fue creado por Dios. Las sabias palabras del Génesis capítulo 1, versículo 1, han desequilibrado y han movido de su sabiduría a muchos estudiosos soberbios de la Biblia. Aunque usted no crea, la Biblia puede ser leída con humildad o con soberbia. A los que leen la Biblia con soberbia, para burlarse de ella, para contradecirla, la Biblia tiene un poder, los enceguece y los embrutece más. En cambio, aquellos que leen la Biblia con humildad, para aprender y conocer, aquellos son iluminados. La Biblia produce el efecto del sol. ¿A qué me refiero? A los que tienen un corazón humilde, los hace dóciles como la greda, pero aquellos que tienen un corazón duro los vuelve más duros que un adobe. A unos los ilumina, a otros los enceguece, a unos los suaviza, a otros los endurece. La Biblia es el único libro que nosotros no leemos. La Biblia tiene el poder de leernos, de probar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y darnos a cada uno conforme al fruto de nuestras obras. Amados hermanos,
Joel, el profeta, describe lo que se está empezando a vivir y lo que ocurrirá. Quiero hablarles acerca un poquitingo de este profeta llamado Joel. Joel nació y vivió en el siglo IX antes de la era cristiana, durante la época del reinado de Joás. El versículo clave en su libro es: ¡ay del día! Cercano está el día del Señor. Joel escribe 68% de su libro en profecía bíblica. Le estoy diciendo que hay profecías en 50 de los 73 versículos que componen este libro. Hay profecía en 50 de los 73 versículos de este libro. Pero ¿qué fue lo que profetizó Joel que esta noche nos interesa comenzar a estudiar? Miren, mis amados hermanos, textual, Joel capítulo 2, dice su palabra. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Temblará la tierra y se estremecerán los cielos. A lo largo de la historia, los sismólogos se han venido quedando pasmados vez tras vez, y de manera cada vez mayor y mayúscula. Los terremotos y los temblores en el planeta Tierra han aumentado en su frecuencia y en su intensidad. Cuentan los sismólogos que en el siglo XVIII y XVII anualmente se registraban un promedio de 3 terremotos y quién sabe 200 sismos leves. Y consideraban terremoto a grado 4 en la escala de Richter. 4 en escala de Richter y ya se asustaban. Hoy en día tenemos más de 5.000 movimientos telúricos perceptibles e imperceptibles por año. Y en los últimos 10 años el planeta Tierra tuvo la capacidad de soportar los terremotos más violentos de su historia. Se dice que el terremoto en el Japón fue el 5º más poderoso en la historia humana. Se dice que en estos 10 años el planeta Tierra fue movido de su eje a raíz del tsunami en el sudeste asiático que mató a 200.000 personas. El terremoto y violento tsunami que sacudió Haití en nuestro continente. El devastador y violentísimo tsunami y terremoto de Chile. Y el último violentísimo registrado en el Japón. Y hace pocas semanas uno que empezó a provocar susto, pánico en las Islas Salomón. Lo cierto es que la tierra se está estremeciendo cada vez más violentamente y los daños cada vez son mayores, porque son ciudades que se ven golpeadas por estos terremotos, donde la densidad poblacional es impresionante. Estamos hablando de países que tienen una población numerosísima. Tomemos en cuenta que la densidad poblacional del planeta Tierra ha superado a todas en el tiempo y la historia humana. El planeta Tierra ha alcanzado los 7.000 millones de habitantes. El número perfecto de Dios, 7. 7.000 millones de habitantes pueblan este planeta Tierra, que es tan chiquitito en el universo, tan chiquitito en el universo del planeta Tierra, que es como el pinchazo de un alfiler en medio de una hoja gigante en blanco. ¿Dónde estará la Tierra? Sin embargo, allí es donde Dios colocó al ser humano. Dios hizo los cielos y la tierra y creó de ella al ser humano. Y pese a ser tan chiquitito el planeta, es en el único lugar del universo donde la criatura vive en rebelión contra su creador.
Qué terrible planetita. Menos mal no es más grande. Porque aquí viven demonios y humanos en rebelión contra Dios. Lo cierto es que la tierra ha soportado y soportará violentos sismos, como daré de explicación en pocos minutos más. Pero esta profecía de Joel estremece porque dice algo que hasta ahora no se ha visto. Dice textualmente el verso que acabo de leer: temblará delante de él la tierra y se estremecerán los cielos. E Isaías dice que los fundamentos del cielo serán sacudidos. La tierra, cuando se sacude, se le llama terremoto. Cuando el mar se estremece y braman sus olas, se le llama maremoto. Pero hasta el día de hoy en el diccionario Larousse ni en ningún otro diccionario existe una palabra capaz de describir lo que acabo de decirles. ¿Cómo se podría llamar a algo que cuando se sacudan todos los astros del cielo? ¿Cielomoto? ¿Astromoto? ¿Qué podrá llamarse? No hay ni palabra. Pero dice la Biblia que ya no solamente veremos a la tierra estremecerse, ya no solamente escucharemos al mar bramar y estremecerse y echar su furia contra las costas y golpear ciudades pobladísimas y provocar catástrofes, devastaciones y mortandad. No, no, no. Ahora, de aquí a poco tiempo, ocurrirá un fenómeno jamás antes visto. Los cielos se estremecerán violentamente. Y aquí viene esto. ¿Será por eso que Dios está moviendo el corazón de los científicos de la NASA a unirse con las principales en televisión como la CNN y otras más y firmar sendos contratos donde las cadenas televisivas más importantes del planeta están gastando millones de dólares en firmar contratos con la NASA para que les permita presentar con carácter primicial cualquier sonido o imagen en el cielo que pueda ser de importancia vital para la Tierra? ¿Será que ya realmente los periodistas están aburridos de informarle a la gente sobre hechos de sangre en la Tierra y están cansados de hablar de los problemas de los políticos, la economía y la sociedad, la religión o cualquier cosa? ¿No está cansado de cambiar de canal en la televisión y escuchar siempre la misma pavada? Que ahora ya están buscando una noticia fuera de la tierra para tratar de saber qué hay afuera y que nos distraiga de la dolorosa realidad que nos rodea y nos golpea. Pues sí, mi amigo. Pareciera ser que los científicos y los periodistas están entendiendo que las siguientes noticias de importancia no tendrán origen en la tierra, sino alrededor de nuestro planeta. Y hoy en día los gobiernos están financiando instalaciones de satélite en el espacio, están construyendo tremendos telescopios que les permite captar imágenes de primerísima calidad y resolución y captar sonidos que jamás antes hubiéramos captado, de los cuales hablaré en pocos minutos más. Y escucharán cosas que jamás habían oído tal vez. Escucharán en pocos minutos más el sonido del sol. El sol emite sonido, van a escuchar enseguida. Cosas así que la ciencia está permitiendo hoy en día que el ser humano se entere. Como dijo el libro del profeta Daniel, y la ciencia aumentará. Claro que aumentó. Desde el momento en que los hermanos Gutenberg inventaron la imprenta, o desde la poderosísima revolución industrial en Europa, todo cambió. ¿Quién podría creer que el profeta Nahum profetice la invención del automóvil? ¿Quién podría creer tanto desarrollo tecnológico? ¿Quién diría que en la época de Abraham, el patriarca, tuvieron que circuncidar con una piedra? Pobrecito. Hoy en día ir a un quirófano y recibir lo último en tecnología médica y casi con anestesia incluida. ¿Quién podría creer que en Gilgal tuvieron que hacer una circuncisión con piedra afilada, tantos? Y hoy en día en los quirófanos practican trasplantes de órganos, cirugías a corazón abierto. ¿Cómo la ciencia ha cambiado la forma de vida del ser humano? Hoy en día el ser humano ha desarrollado tanto en ciencia y en tecnología que ha crecido tanto su intelecto, pero sigue siendo enano, mocoso, petizo, espiritual de siempre. Gigante como Goliat, vigencia, pero pitufo
en capacidad de arrepentimiento y espiritualidad en buscar a Dios. Un pitufo, un enano. Y sin embargo el hombre se jacta y se cree tanto. Yo no sé por qué los humanos somos tan soberbios. ¿De qué nos podemos jactar y creer si Dios prefirió crear a la mosca días antes de la creación del ser humano? Como tú crees, mi amiguito. Al fin y al cabo somos como la hierba del campo que hoy está y mañana muere y chao. Lo cierto es que no obstante así Dios nos ama y nos extiende sus brazos por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Él? Los cielos se estremecerán, pero el profeta Joel no se queda allí. Describe que para este tiempo ocurrirán cosas que jamás se han visto. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando dice sobre toda carne, dice sobre judíos y gentiles, no sobre todos los humanos. Porque si el Espíritu Santo se hubiera derramado sobre todos los humanos, ahorita no habría que predicar el Evangelio, todos estarían convertidos. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizar no significa simplemente decir qué pasará en el futuro, no. Profetizar significa proclamar palabra de Dios. No es lo que están haciendo estos predicadores ladrones y mentirosos. Y le dicen a la gente, yo profetizo que serás rica, yo declaro en este día que serás presidente, yo decreto que tu hijo gobernará esta nación, yo decreto y profetizo que tu bisnieto heredará esta nación. Cuando tal vez mañana el arrebatamiento ocurra y esa profecía nunca se cumpla, porque vino de un corazón codicioso y ambicioso salamero. Falsos profetas que hablan visión de su propio corazón, pero el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y solo Dios lo conoce y lo prueba. Falsos profetas que se paran en los púlpitos a decirte, yo te profetizo. ¿Y desde cuándo los hombres de Dios hablan así? Todo hombre de Dios dice, así dice el Señor. No dice, yo te profetizo. ¿Quién te crees tú, Gil? Tonto. ¿Quién te crees tú para decir, yo decreto? ¿Y desde cuándo tú emites decretos? Si tú eres el criado, el único que emite decretos es el rey. Payasos que hacen reír, pero que no dicen verdades. Que le dicen a la gente lo que quiere escuchar y la entretienen. Que utilizan a la iglesia como una escalera para llegar y trepar donde ellos quieren estar. Pero tranquilo, mi amigo, que tu torre de Babel también será derribada. Sube nomás, pero que Dios te derriba pronto. Increíble. Pastores que abandonan a las ovejas y dejan la iglesia para atender la política. Fornicarios como la ramera del Apocalipsis que fornican con los reyes de la tierra. ¡Qué terrible! Pastores que no valoran, malagradecidos y sinvergüenzas, que no valoran que Dios los fue a sacar del basurero, que Dios tuvo que meterse en el barro para sacarlos de ahí, del pantano, para que no te ahogues, y te lavó con su sangre y su palabra, te dio identidad, te dio personalidad, y no contento con eso te restauró la vida y te llamó al ministerio y te dio el honor y la responsabilidad de pastorear a su grey para que hoy día le des la espalda a tu Dios buscando el poder de los hombres. ¡Qué curioso! Pero siempre les diré lo que les dije. Cuando usted tenga que ir a una elección, ir a sufragar y tenga que elegir entre un vagabundo, borracho, alcohólico, drogadicto, pero ateo, y un pastor evangélico que se descarría y se lance a la política, vote por el primero. Sí, mi amigo. Vote por el primero, por lo menos sabe a lo que se atiene. Claro. Bien dijo Aristóteles, entre dos cosas malas escogerás la menos mala. Claro, Aristóteles tenía razón. ¿Cómo puedo yo confiar mi voto y el futuro de mi país en manos de un sinvergüenza que es capaz de decirle no a Dios? ¿Qué le va a decir a mí? Si es capaz de robarse el dinero de la iglesia, ¿qué va a hacer con el Estado? ¿Lo va a acabar? O sea, ¿lo va a vender el país? ¿Lo vende el país? Pastores que se andan codeando con los políticos y salen en fotografía con ellos, pero dejaron al rey. Yo antes era pastor, pero ahora soy
apóstol y profeta, porque el Señor me reveló que ser apóstol y profeta es más que ser simplemente un pastor. Y Jesús va y le dice: qué pena, pero yo apenas soy el buen pastor. ¡Qué pena! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Delirios de grandeza. El que quiera ser grande será humillado, y el que se humille será levantado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, o aprended del diablo, que quiso ser como Dios. Y nunca se conformó con lo que quiso, y lo quiso conseguir a cualquier precio, y quiso derrocar al mismo Dios y mirar a todos de encima, y le costó perderlo todo. Predicadores que se paran en los púlpitos y le dicen: decreto, declaro, proclamo, tendrá una semana mejor, que vendrán días mejores, que no habrá violencia, las maras desaparecerán. Y la Biblia dice que la violencia en estos días tiene que incrementarse como en los días de Noé. Han prostituido el ministerio. Predicadores que parecen prostitutas prepagos, y no cobran, no predican. Prostitutas contratadas para un burdel apostólico. Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Han hecho de los altares una pasarela para desfiles de homosexuales, lesbianas, adúlteros y fornicarios. Habéis convertido mi casa en un circo. Mas yo tengo pueblo en esta nación. Hay un pueblo que me ama y que me teme, dice el Señor. Y a ese pueblo humilde yo levantaré con el poder de mi espíritu y el denuedo de mi palabra en sus labios, para enfrentar a los falsos profetas y desenmascararlos. Porque yo soy Dios y no cambio, y así como soy amor, soy fuego consumidor con aquellos que toman mi nombre en vano, porque yo no los daré por inocentes, dice el Señor. ¡Qué terrible! Predicadores apóstatas, ladrones, mentirosos y falsos. Se acabarán las maras en Honduras cuando usted mismo está encabezando una ahí. Hondureños y hondureñas. No obstante, así como hay apostasía, también el Espíritu de Dios se está derramando sobre sus siervas y sobre sus siervos. Y gente en tantas naciones del mundo se está convirtiendo al Evangelio. En el África, en el Asia, a través de la internet o de cualquier medio está escuchando la palabra de Dios. Yo me pregunto con estos apóstoles maleantes, para robándole la plata a la gente: si eres tan apóstol, ¿por qué no vas a predicar a Afganistán? Ándale a predicar a Irán, anda a predicar a los musulmanes que no saben evangelio. Ábrete una iglesia en un país musulmán, demuestra que eres apóstol y no ladrón. Los apóstoles ponían el pellejo por predicar el evangelio y lo llevaban a los lugares donde nunca habían escuchado la palabra de Dios. Eso hace un apóstol. Lo que tú haces es robar, y te llamas ladrón, que convertiste mi casa en una cueva de ladrones. Si son tan apóstoles que hacen metidos en las ciudades donde ya el evangelio fue predicado, ¿por qué no dejan a sus guardaespaldas y van a predicar donde no se ha predicado el evangelio? Qué fácil es ser apóstol, pidiendo plata como pobre pero viviendo como un magnate. Qué fácil es declararse apóstol. Claro, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. 2 Corintios 11 lo dice claro. Falsos apóstoles, siervos del diablo. Ahora sigo esto. No obstante, el Espíritu Santo se está derramando en gente de todas las naciones, y la gente está viniendo al conocimiento de la verdad. Y dice Dios en su palabra: y daré prodigios en el cielo. Prodigios en el cielo, y es de lo que voy a hablar. Y en la tierra, sangre, es decir, violencia, masacre, muerte. Como en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Fuego, incendios forestales, incendios provocados, desgracias y calamidades, y columnas de humo, tremendos volcanes que de la noche a la mañana expulsan fumarolas al espacio y lanzan material piroplástico y provocan desgracias y catástrofes. Ceniza volcánica que arrasa con hectáreas de cultivos agrícolas de las naciones, columnas de humo que trepan a los cielos, contaminación ambiental que trepa a las alturas y destruye la capa de ozono. Todo esto estamos siendo testigos en el siglo XXI. Esto no lo pudo haber vivido Joel en su tiempo. Recién está viviéndose en este siglo XXI.
donde cada día que pasa estamos peor y más alejados de Dios, y encima con una iglesia que en vez de ser luz, da sombra y deja mucho que desear. Sal que pierde su sabor, dijo Jesús, y que no sirve para nada. Y además añade el Señor en su palabra, Joel 3:31, Joel 3:21, Joel capítulo 3, versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y aquí voy a esto, ¿qué está pasando en el sol? El sol, la luna y las estrellas están viviendo tremendas señales proféticas en este tiempo. En el sol se están observando fenómenos claros y contundentes como el calentamiento global y el oscurecimiento global. El sol está compuesto por un gas que se llama helio, y el helio es más oscuro que el betún del sábado. Un asteroide del tamaño de un campo de fútbol pasará muy cerca de la Tierra este domingo entre 40 y 90 metros de diámetro, según ha informado el programa de objetos cercanos de la Tierra. Conocido como 2017 BS-V, el asteroide fue descubierto en enero, viaja a una velocidad de 5,8 kilómetros por segundo. Se acercará a una distancia de 1,9 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a 3,2 distancias lunares. Se espera que el paso de 2017 BS-V no represente ningún riesgo y será el primero de varios acercamientos de cuerpos celestes que se producirán en el transcurso del año. Al respecto, un científico de la Agencia Espacial publicó el pasado mes de mayo una lista de varios asteroides conocidos que se aproximarán a menos de 5 lunas de distancia. Como acabamos de ver, las señales en el sol y la luna son impresionantes. Dice textualmente su palabra, que dará prodigios en el cielo. Verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el Señor por su iglesia. El día grande y espantoso del Señor. Y gigantescas manchas de gas helio han empezado a cubrir la superficie solar, y estas manchas se están expandiendo progresiva y vertiginosamente, a tal grado que las manchas están cubriendo partes importantes de la superficie solar y están tapándolo al sol. Lo cierto es, de acuerdo a las profecías bíblicas, lo vamos a ver enseguida, el sol va a vivir un proceso de oscurecimiento y llegará el día, dice la Biblia, en que el sol quedará convertido en la cabeza de un fósforo que se apagó, negro por completo, calcinado, tela de silicio, tela de luto, carbón, y la luna en sangre. El sol ahora, para colmo, está emanando gigantescas cantidades de radiación ultravioleta y está derritiendo los nevados, está derritiendo los polos, el agua, el reservorio de agua dulce se está derritiendo y se está yendo a los mares. El mar aumenta de nivel y provoca tsunamis y arrasa las ciudades y las tierras. Para colmo de males, la Tercera Guerra Mundial no será por tierra, sino por dos razones: por religión y por agua, para poder sobrevivir. Los grandes reservorios de agua, los glaciares están desapareciendo. Las cumbres de viento están a un paso de ocurrir. Y nosotros tenemos que prepararnos en santidad, porque deberá. Sin lugar a dudas, distinguidos, amados hermanos y amigos de Honduras y del mundo entero, cabe mencionar que nosotros como pueblo de Dios creemos en el poder creativo y en la soberanía absoluta y total de Dios sobre su creación. Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Todo pasa por el control soberano de Dios, sin lugar a dudas. Pero en la naturaleza de este tiempo se han venido presentando una serie de acontecimientos y fenómenos que la misma comunidad científica no los puede explicar. Nosotros creemos que Dios es el creador del universo y quien regenta la naturaleza. La naturaleza nos honor por su iglesia, el día grande y espantoso del Señor. Y además añade el Señor en su palabra, Joel 3:31, Joel 3:21, Joel capítulo 3, versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y aquí voy a esto, ¿qué está pasando en el sol? El sol, la luna y las estrellas están viviendo tremendas señales proféticas en este tiempo. En el sol se están observando fenómenos claros y contundentes como el calentamiento global y el oscurecimiento global. El sol está compuesto por un gas que se llama helio, y el helio es más oscuro que el betún del sábado.
y gigantescas manchas de gas helio han empezado a cubrir la superficie solar, y estas manchas se están expandiendo progresiva y vertiginosamente, a tal grado que las manchas están cubriendo partes importantes de la superficie solar y están tapándolo al Sol. Lo cierto es, de acuerdo a las profecías bíblicas, lo vamos a ver enseguida, el Sol va a vivir un proceso de oscurecimiento y llegará el día, dice la Biblia, en que el Sol quedará convertido en la cabeza de un fósforo. Serán tremendas desgracias en el mundo, lluvias terribles de meteoritos, caídas de estrellas como la segunda trompeta del Apocalipsis que convertirá al mar en color de sangre. Morirá la tercera parte de los seres vivientes del mar. El color del mar se volverá sangre, prácticamente coagulada. Terrible señal. U otra trompeta del Apocalipsis que describe la caída de un gigantesco meteorito que se estrellará en los ríos y contaminará las aguas dulces y envenenará a millones de personas que morirán por las toxinas de esas aguas. Todo esto nos revela que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y estos sonidos que acabamos de escuchar, que no sabemos su origen, de dónde provienen ni por qué es lo que los provoca, cómo se originan, todo esto nos está diciendo algo en claro, que el arrebatamiento de la iglesia pronto va a ocurrir. ¿Qué señales más podemos pedirle a Dios? Se están cumpliendo las palabras de Joel: daré prodigios en el cielo, señales en las alturas. Dios está hablando desde los cielos para que el hombre entienda que el tiempo se ha terminado, que el arrebatamiento... Un asteroide del tamaño de un campo de fútbol pasará muy cerca de la Tierra este domingo entre 40 y 90 metros de diámetro, según ha informado el programa de objetos cercanos de la Tierra. Conocido como 2017 BS-V, el asteroide fue descubierto en enero, viaja a una velocidad de 5,8 kilómetros por segundo. Se acercará a una distancia de 1,9 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a 3,2 distancias lunares. Se espera que el paso de 2017 BS-V no represente ningún riesgo y será el primero de varios acercamientos de cuerpos celestes que se producirán en el transcurso del año. Al respecto, un científico de la Agencia Espacial publicó el pasado mes de mayo una lista de varios asteroides conocidos que se aproximarán a menos de 5 lunas de distancia. Como acabamos de ver, las señales en el Sol y la Luna son impresionantes. Dice textualmente su palabra, que dará prodigios en el cielo. Verso 31, el Sol se convertirá en tinieblas y la Luna en sangre. Antes que venga el Señor, que se apagó, negro por completo, calcinado, tela de silicio, tela de luto, carbón, y la Luna en sangre. El Sol ahora, para colmo, está emanando gigantescas cantidades de radiación ultravioleta y está derritiendo los nevados, está derritiendo los polos, el agua, el reservorio de agua dulce se está derritiendo y se está yendo a los mares. El mar aumenta de nivel y provoca tsunamis y arrasa las ciudades y las tierras. Para colmo de males, la Tercera Guerra Mundial no será por tierra, sino por dos razones: por religión y por agua, para poder sobrevivir. Los grandes reservorios de agua, los glaciares, están desapareciendo. Las cumbres de los Alpes en Sudamérica prácticamente las tenemos peladas. Antes eran cerros cubiertos de nieve. Para colmo de males, se derrite la nieve de los polos, se derrite la nieve de los glaciares y de los nevados, y de pronto descubrimos que debajo de esos cerritos habían tremendos volcanes que empiezan a entrar en actividad y se convierten en una verdadera amenaza para las ciudades circunvecinas. Sí, mi amigo, se avisó.